desarrolla toda su labor cofrade, que no es poca, puesto que lleva bastante tiempo, más de 10 años quizás, o por ahí vistiendo vírgenes, hasta los 14 años, sí. Hasta los 16 años haciendo diseño y bueno, la verdad que joven, pero ya con una trayectoria bastante loable y encomiable, puesto que sus diseños ahora mismo a nivel nacional es de lo mejor que puede haber, ¿no? Entonces, bueno, le cedo ya a él la palabra, agradeciendo nuestra asistencia aquí, y él, pues ya poquito a poco, por ti en general, irá explicando lo que en un futuro, esperemos que no muy lejano, pues sea el paso de palio de nuestra Virgen. Vosotros, Álvaro. Pues buenas noches, primeramente, y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Hay mucha más gente de la que yo esperaba en un principio y ante todo quiero agradecer a la Hermandad y a su Junta de Gobierno lo agradecido que estoy por confiar en mí para este proyecto tan importante para la Hermandad, como va a ser el futuro proyecto del paso de palio de vuestra titular, de María Santísima de la Estrella. Agradecer también en especial la valentía con la que han apostado por un proyecto diferente, cosa que no sucede todos los días en un trabajo como en el mío. Se me ha dado total libertad dentro de unas pautas concretas, pero se me ha dado mucha libertad para la hora de crear, y por eso es uno de los proyectos de los que más orgulloso me siento a día de hoy y que con más libertad he realizado. Como veis, en todos estos paneles tenemos el proyecto completo de paso de palio, tanto desglosado como aquí montado en su conjunto. Este sería el proyecto integral, formado por la crestería con las bambalinas, los varales, las peanas, el respiradero, los faldones, y en esta vista frontal no se puede observar, por eso están aquí aparte, los faroles de entrevaral y de cola, la candelería, las jarras y las peanas, que sí que las tenemos allí en el montaje, junto con el techo de palio. Por lo tanto, hablamos de un proyecto íntegro, entero, unitario, que responde a un mismo estilo artístico y a unas mismas líneas estéticas. La hermandad sí que me pide que ese estilo artístico, esa línea a seguir, sea el estilo que conocemos como rococó, en su derivación de la rocalla. Y por supuesto el uso de la plata con el color turquesa, que identifica a la imagen de esta hermandad y todos los enseres de la cofradía. Algo que sí me aportan también es el uso del carey, como algo innovador, algo que no se ha usado apenas en las cofradías y por supuesto que aportaría un nuevo lenguaje plástico a la Semana Santa de Cáceres. El porqué de estos colores, señas muy importantes. Ahora voy a pasar a desglosarlo todo punto por punto, pero vamos a hablar un poco en general. Ese color marrón del carey nos recuerda las raíces franciscanas y seráficas de esta hermandad, la plata como seña de identidad y el color turquesa que nos evoca a la Inmaculada Concepción, patrona de la orden franciscana, y que es la figura de la Inmaculada la que gira en torno a todo el discurso iconográfico de este proyecto, tanto en sus bordados como en su orfebrería. Os voy a pasar a desglosar el proyecto punto por punto. Con este índice que he realizado, en el que vamos a hablar de 5 puntos. Primero vamos a justificar el diseño. En segundo lugar, hablaremos de las aportaciones, las innovaciones que supone este paso de palio, tanto para la hermandad como para Cáceres, como para la Semana Santa a nivel nacional. En tercer lugar, vamos a describir la totalidad del conjunto pieza por pieza. Y por último, hablaremos del programa iconográfico. El programa iconográfico se refiere a todo el sentido evangélico y catequético que contiene en sí mismo. Y ya por último, este lo dejaré para colgarlo en internet, que todo el mundo pueda ojearlo, proyecto alúdico y rococó cacereño como modelo de inspiración. Es una guía en la que describo prácticamente todos los puntos en los que me he inspirado todas aquellas obras de arte, tanto en Cáceres como en todo el rococó a nivel europeo. Quiero también deciros que para mí ha sido todo un reto
el realizar este proyecto, puesto que, aunque ya he hecho bastantes pasos de palio, muchos enseres, muchísimas sayas, es el primero que hago de forma integral al completo. Tengo más palios completos, pero este ha sido el que se ha desarrollado de forma más extensa. Bueno, pues con vuestro beneplácito paso a describir todo el proyecto. Comenzamos por el primer punto: justificación del diseño. La hermandad ha buscado desde un principio el movimiento rocalla dentro del estilo rococó como sello de identidad estética para su patrimonio, por lo que abundamos en el proceso creativo del mismo. La rocalla es con toda seguridad la decoración menos empleada por las hermandades españolas, y solo en los últimos años algunos trabajos buscan en este movimiento plástico las líneas de creación de su patrimonio. Este paso de palio, como ven en su composición, se concibe como una estructura análoga basada en el criterio de la historiografía artística contemporánea, que denomina la rocalla como adjetivo y que en los últimos tiempos, y según criterio del profesor Alain Gravel, puede ser clasificado como el imperio rocallesco. Nos movemos en torno a dos hechos históricos que justifican la presencia de la rocalla como lenguaje del paso de palio de María Santísima de la Estrella. De un lado, el comienzo de la vocación de la estrella, con la ubicación de dicha imagen en sustitución del lienzo de la antigua en la puerta de la estrella de esta ciudad, que ocurrido en 1726, su traslado al convento de San Francisco coincide con el nacimiento de este estilo artístico. De otro lado, la obra acaecida a mediados del siglo XVIII en la actual sede canónica de la hermandad corresponden igualmente con el periodo histórico que nos acompaña. Al fin, proponemos una decoración delimitada en el tiempo por las obras que tuvieron lugar desde 1751 a 1775. En ese año de 1751 penetra la rocalla en España, mediante el centro de mesa que como obsequio diplomático recibe la corte española, de manos del marqués de la Ensenada. Disculpad que sí. Al cabo de todo, el programa iconográfico queda adscrito a la historia del inmaculismo dentro de la orden franciscana, que inspira y presta su carácter a la hermandad, teniendo en otro histórico desarrollado en esta fecha. La justificación evidente del estilo que defendemos, la proclamación de... Se ha saltado aquí una página, ¿verdad? Vale. La proclamación de la Inmaculada Concepción como patrona de España y su reino, que a petición de Carlos III queda refrendada mediante la bula Quantum Ornamenti, el 25 de diciembre de 1760. Así pues, todo el lenguaje decorativo al que va a quedar adscrito el paso de palio será el desarrollado en el tercer cuarto del siglo XVIII, basándonos para ello en referencias alúdicas a únicas europeas del momento, de forma que podamos estándares profesionales vengan a titularse como el Palacio Inmaculista de María, que es el título que le he querido dar a este proyecto de paso de palio. Aportaciones e innovaciones del paso de palio de la Virgen de la Estrella. En este punto vamos a desglosar todas esas innovaciones, todos esos puntos en lo que este palio va a ser lo único y personal dentro del panorama de cofrade a nivel nacional, no solo aquí en la ciudad de Cáceres. Bajo el criterio de aportarle una sugerente innovación al diseño, se ha recurrido a referentes decorativos del tercer cuarto del siglo XVIII, con guiño a la retablística cacereña de la época, además de emplear el lenguaje rocalla de los grandes trabajos palatinos europeos de este periodo. Con ello, se trataba de confeccionar un conjunto reconocible e identificativo, nuevo y capaz de renovar la expresión artística del paso de palio, tomando como referencia un pseudoestilo que nunca antes se ha empleado en las disciplinas artísticas cofrades.
El guión seguido no es otro que la declaración del Patronato de la Inmaculada sobre España y su reino, culmen del azaroso viaje de más de 2 siglos emprendidos por el pueblo español y especialmente su corona, y que casa en el tiempo con el estilo en boga en esos momentos en Europa. Sin duda, el espíritu seráfico de la hermandad ha pesado en la elección del tema iconológico, que inspira tanto la iconografía del paso de palio como sus tonalidades, el empleo de materiales y los trabajos decorativos. A este respecto, tenemos que incidir en las combinaciones cromáticas, seguras insinuaciones al uso del privilegio español del empleo del color celeste para la festividad de la Inmaculada Concepción. En concreto, este privilegio era ampliado a la orden franciscana por su defensa inmaculista, con la variante del tono para distinguirlo de la reserva del privilegio a España, de ahí el color turquesa empleado en todos los elementos textiles de este paso de palio. Hablamos de un diseño homogéneo en un mismo periodo histórico, datado entre 1751 y 1775. El paso está inspirado en el rococó cacereño. La insinuación a la vocación de la salud, con la inclusión del retablo del mismo nombre que hay en el santuario de la Virgen de la Montaña, sobre todo presente en el diseño del techo de palio. La temática inmaculista en las tonalidades, privilegio franciscano litúrgico de la solemnidad de la Inmaculada y un programa iconográfico seráfico concepcionista. También aportamos el uso de materiales inéditos como la madera de naranjo, que será la usada para la realización de las cartelas del techo de palio y los respiraderos, colocadas sobre fondos de carey, algo que nunca se ha realizado. Esas celosías, en el estilo rococó, es muy habitual ver celosías entramados que forman parte de grandes zonas ovales o de medallones, que se le conoce comúnmente como cornucopias. En ese caso, tanto en las ventanas de las bambalinas como en las jarras, como en todas las zonas de malla del techo y del palio, esa malla, ese entramado, responde a una unión de estrellas, en alusión a la vocación de la Virgen. El empleo del cordón franciscano como un elemento de la decoración de la peana. En la peana, toda la zona que circunda la parte baja está anudada por un cordón franciscano. Apunte a la tradición del rezo del Via Crucis y la introducción de la piadosa práctica por la orden franciscana. Inspiración en la colección Rocalla de bordados del monasterio de Guadalupe. La iconografía de la estrella, los 7 dolores de la Virgen, también están contenidos dentro de este proyecto. Vamos a pasar a la descripción del conjunto, pieza por pieza. Aquí tenemos las bambalinas del paso de palio. Bambalina, que forma parte, junto con el moldurón o crestería, de la zona más superior del palio. Se trata de una cornisa moldurada en rocalla, articulada y con ángulo de ruptura, que queda presidida por un florón en su centro. Actúa a manera de una celosía formada por rebordes marinos montada en plata sobre carey, con la pretensión de arrojar gracilidad al conjunto. A partir de esta nace la bambalina, de forma que contiene una decoración en base a zarcillos y flores, y mezcla el terciopelo turquesa con la malla de plata, bordándose todo en plata en alusión al carácter inmaculista que se le otorga a todo el conjunto. Las bambalinas exhiben en cartuchos 4 cartelas, una en cada una de sus caras, frontal, trasera y lateral. Una serie concepcionista relacionada con la orden franciscana, la devoción a la Inmaculada Concepción y la protección de la corona de España. La cartela central de cada paño de las bambalinas constituye una pieza montada al aire,
componiendo celosías diferentes que otorguen ingravidez y movimiento al conjunto. Cada una de esas ventanas que vemos en los laterales irá con un dibujo distinto de celosía. El conjunto se remata por 53 borlones, tanto en el frontal como en la trasera, en alusión al capítulo 53 del libro de Isaías, el argumento apologético del varón de dolores o la profecía sobre la pasión de Cristo. Y en el caso de la trasera, esos 53 borlitos se refieren a la alabanza recogida en las letanías lauretanas, desde Santa María a Reina de la Paz. En el caso del techo de palio, aquí tenemos el caso del techo de palio, en el que nos llama poderosamente la atención la gloria central, presidida por la escena de la coronación de la Virgen, junto con 6 cartelas que nos narran el resto de la corona franciscana, con esas 7 escenas. El techo está compuesto tanto por una zona de terciopelo como por otra en malla, que al igual que las bambalinas, combinan esto en todo su conjunto. Sobre el terciopelo turquesa y malla, bordado en plata, se trata de 3 juegos concéntricos de cenefas de rocalla, con repujado radial y que dan la sensación de movimiento, gracias a los contrajuegos ahogados de la decoración vegetal. En las esquinas y centros de los márgenes externos del diseño se recogen 6 cartelas, dirigidas hacia la escena central de la gloria del techo de palio, quedando pues inscritas 7 escenas, los 7 gozos que conforman la corona seráfica franciscana. El bordado es de un profundo relieve y se compone a base de petejinas y riñones propios de este estilo artístico. En el caso de los varales, parten de un basamento en forma de boya cóncava, de donde se despliega la rocalla, que da paso a una columna festoneada de guirnaldas, las cuales van combinadas tanto en la técnica del repujado como con otras guirnaldas en trabajo de rehundido o grabado, conocido y que es propio de esta época artística en la platería barroca. Esas guirnaldas quedan interrumpidas por magollas arquitectónicas, que dan contundencia al fuste liso del varal y lo separan en 6 tramos igualitarios. Se remata con un pináculo en forma de pabellón arquitectónico. En el proyecto veréis en su conjunto que en las esquinas no aparece ese pináculo. El motivo de eso es porque en los 4 varales maestros, los 4 varales de las esquinas, quedan sustentados directamente a la crestería, siendo en el resto de varales donde sí están rematados por esa macolla o pináculo, siendo esto también una aportación estética innovadora al mundo cofrade en general. En el caso del respiradero, aquí tenemos el respiradero frontal, se compone con un respiradero de línea recta y de medida ciertamente más estrecha de lo habitual. El porqué es para darle mayor protagonismo tanto al palio, a las bambalinas y a la peana, y para hacer un conjunto más elegante y estético, acorde con los faldones que se han pensado para este proyecto. Está confeccionado a manera de arquitrabe arquitectónico y se articula mediante pantallas que contienen marcos de rocalla, con un repujado radial. 3 grandes cartuchos en plata encerrando el carey, que se combinan por escudetes en cascada y asimétricos. En las esquinas aparecen fuertes volutas contorsionadas que restan horizontalidad al conjunto. Todo este moldurón da paso a una celosía de rocalla de la que penden 14 orlones por cada una de las estaciones del Via Crucis, piadosa costumbre introducida por la orden franciscana, y la celosía de fondo se compone de estrellas, en alusión nuevamente a la vocación de la titular. En el caso de la peana, se trata de un contrajuego de cuerpos ahogados con ornamentación de rocalla en cascada, formando escudetes o placas sobre entablamentos ondulantes y trazas de cornisa arquitectónica, en tornaóculos en forma de concha marina. En plata y carey, la peana nace como un bocelón mixtilíneo sobrecargado de perfiles. En el frontal de la pieza se registra un cartucho, mientras que los laterales son cornucopias de rocalla, basadas en las del retablo
del altar del Cristo de la Salud, perteneciente al santuario de la Virgen de la Montaña de Cáceres. Todo el conjunto se remata con pináculo y crestería, y 4 guardabrisas que nacen del fondo de la peana, sustentadas por ángeles tenantes, y que están pensadas para iluminar con un contrapicado que resalte a la Virgen en su estación de penitencia. Las jarras para la Virgen de la Estrella. De abigarrada composición de motivos abstractos en tornapunta y forma venerada, nacen de un pie oval, sobre el que campan los perfiles convexos. 2 amores o querubines en actitud tenante flanquean la obra, y de donde parten roleos decorativos y las guirnaldas que caen desde el cartucho rocalla del centro. La boca de la jarra está formada por una celosía, al igual que en el resto de los elementos de la platería del paso. El carey también está presente y está estratégicamente ubicado al inicio y al fin de la pieza, para la combinación cromática con todo su conjunto y restarle gravidez o pesadez a esta pieza. En el caso de los faroles, son piezas que están basadas en el mobiliario áurico del Palacio Real de Madrid y en las decoraciones de aparatos, tanto lumínicas como decorativas, de las salas regias de dicho palacio. Un pie escalonado de cuello cilíndrico, en cuyo contorno se ascribe vegetación rocalla, da paso a un farol que mezcla arquitectura por medio de cornisas sinuosas y elementos auriculares de acentuado resalto. A los lados, 2 ángeles tenantes, de manera que las piezas de platería y bronce versallesca, inspiradas en estas mismas, sostienen el guardabrisas, con una coronilla de fuerte molduración. En el caso de los faldones, una cenefa perimetral que bordea todo este elemento repite una decoración vegetal que está inspirada en los tapices regios de Prusia, y da paso a una escena central presidida por 7 grandes medallones de rocalla, en recuerdo a los 7 dolores de María, intercalados por un campo de estrellas combinados en 2 tamaños diferentes, nuevamente en alusión a la Virgen de la Estrella. Y por último, la candelería. La candelería se ha pensado, al igual que el resto de elementos, combinando la plata con el carey y con la particularidad de tener el plato o la taza en cristal. No sé si se apreciará aquí, si se ve. El plato es de cristal para dar ese aire palaciego que se pidió desde un principio a todo el paso de palio. El paso de palio, como estáis viendo, está inspirado en los doseles reales. Nos evoca a esos doseles de corte, de palacio, de las diferentes dinastías europeas y también de la nuestra en España. Todos los elementos están inspirados en esos propios ornamentos de salón, que ya no podía ser menos. De ahí que se ponga ese plato de cristal y esas combinaciones cromáticas. Está dividido en 3 cuerpos, con un pie de 3 caras, el fuste y por último la corola, donde sirve como sustento de la cera. El proyecto iconográfico que vamos a pasar a describir ahora está totalmente basado en la Orden Franciscana y contiene 3 puntos clave: el ciclo de la Inmaculada Concepción y la Orden Franciscana en las bambalinas, el ciclo de la corona seráfica franciscana en el techo de palio y el ciclo de la Virgen y la Orden Franciscana. Todo el conjunto se basa en la fuerte influencia del espíritu seráfico de la hermandad, de suerte que se narra el influjo y aportación de la Orden de San Francisco, que tuvo en la defensa del dogma inmaculista. El carácter franciscano del programa iconográfico tiene igualmente un recuerdo al monasterio guadalupano, bajo la espiritualidad de los hijos del Puberello, y se recuerda al fin el rezo mariano seráfico. En el caso de las bambalinas, con esa pintura que vemos en la cartera central, se narra el ciclo de la devoción mariana inmaculista en la Orden Franciscana. Se trata de la narración del empeño seráfico en la defensa de la Inmaculada Concepción y del papel desempeñado por los santos y filósofos de la Orden a lo largo de los siglos.
Como patrona de la Orden, la Purísima Concepción aparece en 4 escenas, una en cada lado de las bambalinas, bajo los modelos pictóricos del barroco español. Igualmente se incide en la defensa hispana de esta creencia hasta la consecución dogmática, y las escenas que contienen en cartuchos asimétricos quedan inscritas de la siguiente forma. En el frontal, que es el caso que nos ocupa en la pantalla, la Inmaculada Franciscana, basada en la aparición de la Inmaculada a San Francisco, de Juan van der Harmen, del convento de Santa Isabel de los Reyes de Toledo. En la trasera, proclamación dogmática de Pío IX, inspirado en el lienzo de Alfonso Grosso de 1964, la proclamación del dogma inmaculista. En el costero derecho aparecerá la pintura con el apoteosis de la Inmaculada Concepción ante los reinos españoles, de Francisco Antonio Vallejo, o la alegoría en su defecto de la consagración de España por parte de Carlos III a la Inmaculada Concepción. Y en el costero izquierdo y en último lugar, los padres franciscanos iluminados por la Virgen, basado en el lienzo de Albert Hitler, la Inmaculada y los santos Francisco de Asís, Buenaventura, Antonio de Padua y el beato Juan Duns. Es en el lugar del techo de palio donde se narra el ciclo de la corona seráfica, en esas 6 cartelas, las cuales contienen tanto las esquinas como los 2 extremos que quedan escoltando la gloria del palio. La práctica devoción del rezo del misterio de las 7 alegrías de la Virgen María comenzó en el convento de Asís en 1442 y fue difundido especialmente por San Buenaventura, San Juan de Capistrano o San Bernardino de Siena, entre otros, de hondo predicamento en el pueblo y obligado cumplimiento en la espiritualidad seráfica. Las 7 escenas de estos gozos de la Santísima Virgen quedan reservadas para la gloria del techo de palio, de suerte que en el exterior del mismo se ubiquen 6 escenas en la gloria del techo de palio, la última. Quedarían de la siguiente forma: la Anunciación de la Santísima Virgen, la visitación de María a su prima Isabel, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la adoración de los Reyes Magos, conocida como Epifanía, la presentación de Jesús en el templo y la sexta, la resurrección de nuestro Señor Jesús. En el caso de la gloria aparece la asunción y coronación de la Virgen Santísima. Ya en el respiradero hablamos, lo tenemos, tienen una sucesión de alegorías que van en torno a la huella mariana en la Orden de San Francisco, así como las devociones extremeñas a sus santos patronos, teniendo en cuenta la relación inexcusable con la Orden franciscana. En el caso del frontal, como nos ocupa aquí, en esa cartela elíptica oval dentro del cartucho de rocalla, en madera de naranjo y sobre fondo de carey, aparece la escena de la visión de San Francisco de Asís en la porcíncula. El costero derecho acoge la cartela de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Gil Cordero. En la cartela se hará notable la leyenda Hispaniarum Regina, recordando aquel 12 de octubre de 1928, cuando el cardenal primado, su eminencia Pedro Segura y Sáez, ante su majestad Alfonso XIII, coronaba a la Santísima Virgen y el rey de España le otorga la denominación de Reina de la España. Hágase notar que el fraile al que se apareció la Virgen era franciscano y que desde 1908 la Orden franciscana rige y atiende el monasterio de Guadalupe. Y en el costero derecho, último, tercera cartela, aparecerá el tránsito de San Pedro de Alcántara, siendo acompañado por la Virgen María. Con las cartelas de los laterales, además, quedan festoneados los santos patrones de Extremadura, con lo que incluiríamos una nueva versión iconológica e iconográfica para los pasos de la Semana Santa cacereña. Y ya por último, este punto es el que os comentaba al principio, que no quiero extenderme más para que podáis disfrutar de los dibujos, pasemos a iluminarlo y que podáis verlo en detalle. Lo colgaremos en
en las redes sociales y demás, hay toda una relación con todas y cada una de las piezas en las que me he inspirado para realizar todos y cada uno de los diseños. Principalmente, os voy a apuntar algunos detalles. Principalmente en el techo de palio me he basado en los cartuchos y flores del retablo del Cristo de la Salud del Santuario de la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, que son obras de Vicente Barbadillo y Joaquín Rodríguez, de 1754 a 1764. Además, cuenta con el repertorio decorativo del conjunto litúrgico del Pontifical de Fernando VI de la Capilla del Palacio Real de Madrid. En el respiradero he tomado como referencia los cartuchos de rocalla de las columnas y mensurones del sotobanco del retablo mayor de la iglesia de San Francisco Javier, la preciosísima sangre de Cáceres, anónimo y terminado en 1755. Y el resto de elementos del palio ya están extraídos de otros elementos tanto de palacios de la realeza europea como de distintos museos pertenecientes a colecciones como pueden ser los Medici de Florencia o muchas de las salas expositivas que contienen piezas de real valor histórico y que han servido como fuente de inspiración para este paso al que le tengo ya, por supuesto, muchísimo cariño, que han sido muchas horas, desde el mes de agosto que se me encarga hasta prácticamente ayer. Estuve trabajando en él. Primero vino la etapa, la fase de bocetos, en los que a mano alzada se perfilaron cada uno de los elementos. Luego ya con el visto bueno y la aprobación de la hermandad se han pasado a limpio, se han ido perfilando y se han ido incluyendo detalles tanto artísticamente como del proyecto iconográfico que acabo de desglosar. Espero que este proyecto se vaya haciendo realidad paulatinamente a lo largo de los años. Es un proyecto muy ambicioso. Está pensado únicamente y exclusiva para la Virgen de la Estrella. Yo he pretendido que no se parezca a ningún otro, que sea algo innovador, como ya he dicho, repito, tanto en Cáceres como en el panorama nacional. Y sobre todo mi deseo es que lo disfrutéis, que forme parte de la ilusión de la hermandad, que luchéis como lo estáis haciendo desde el día que fundasteis la cofradía y que pronto y con pasitos firmes y afianzados, pues este sueño que tenemos hoy aquí colgado de estos paneles, pues se vea hecho realidad. Muchísimas gracias a todos, a la hermandad y que disfrutéis de este sueño.